paciente a requerir ventilación mecánica se supere, se solucione, y luego vamos a entrar en toda la etapa del destete, weaning y desvinculación, si se puede. Hay casos en los que no se puede, que el paciente, una vez que es ventilado, queda crónicamente ventilado, traqueostomizado, y quizás llega a estar en un tercer nivel o en su domicilio. Pero quería que quede esto bien claro, que se usa mucho, principalmente en la población pediátrica, en invierno. Los que hacen adultos quizás no ven esas variaciones estacionales, en pediatría sí, en invierno, en verano es bastante menos frecuente que ingresen pacientes a terapia intensiva. Las patologías, por supuesto, son diferentes, pero en invierno hay alta demanda. Bien. Para poder cubrir la demanda energética y metabólica de todos los tejidos de nuestro organismo y de un niño, lo que se requiere es tener una adecuada ventilación, ya sea para el ingreso del oxígeno como para el egreso del dióxido de carbono, tener una adecuada difusión del gas, o sea, que ese gas que ingresa, el oxígeno que ingresa por la vía aérea a los pulmones, pueda tener una difusión correcta hacia los capilares y de ahí poder distribuirse al resto de los tejidos, tener un buen transporte de gases a los tejidos, que estos puedan ingresar a las células y que en las células puedan utilizarse correctamente y puedan eliminarse el dióxido de carbono resultante de esa utilización. Bien, esto lo saben, lo vamos a volver a repasar, que las diferencias entre la ventilación espontánea y la mecánica tienen que ver con el tipo de presión que nosotros vamos a tener en el tórax. Ante la ventilación espontánea, la presión es negativa, está generada por la activación muscular, principalmente por el diafragma, lo que va a generar una diferencia, a diferencia de pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, que se va a producir por el ventilador, el que sea, el que estén utilizando, se va a realizar a través de presión positiva. Entonces acá vamos a tener una inversión de presiones, vamos a tener cambios en la presión torácica. Esto va a tener un impacto muy grande en el organismo y una interacción cardiopulmonar bastante grande. En los niños es mucha la interacción y mucho el impacto cardíaco que produce la presión positiva. Y como el aire va a ir a los lugares de menor resistencia, y cuando un paciente está ventilado, está sedado, analgesiado, y el aire va a ir a las zonas más ventrales y apicales, que no son las mejores perfundidas, con lo cual vamos a tener un cambio en la relación BQ. Vamos a recordar la ecuación de movimiento, solamente para refrescar un poquito este concepto, en que la presión total es la que tiene que realizar o la musculatura respiratoria cuando un paciente está ventilando de manera espontánea, o el ventilador cuando está sustituyendo esa función. La presión total que tiene que generar el sistema va a depender de la diferencia de volumen sumado a la resistencia, va a estar directamente proporcional a la resistencia, y acá vamos a tener algo muy particular en el caso de los niños, que lo vamos a ver más adelante, multiplicado por el flujo sumado al autopip, dividido, o sea, es indirectamente proporcional a la compliance, o sea, mayor complaciente es nuestro organismo, nuestro pulmón o nuestra caja torácica, menor va a ser la presión. Y cuanto mayor sea la complacencia, cuanto mayor sea y cuanto menor sea la complacencia, mayor va a ser la presión total que tenemos que generar para poder tener esta diferencia de volumen. Entonces, acá más que indicaciones serían en qué situaciones, en qué momentos en los niños se necesita recurrir a la ventilación mecánica. Tenemos dos grandes grupos, que son cuando falla el intercambio gaseoso o cuando tenemos una alteración del trabajo respiratorio, que cualquier patología que afecte alguna de estas dos cuestiones o que nos produzca
alteración del intercambio gaseoso o que aumente el trabajo respiratorio, por ejemplo, en caso de los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio, una neumonía, cualquier afección, por ejemplo, a nivel abdominal, trauma, deformidad torácica, que haga que aumente la carga elástica, esto nos va a producir mayor trabajo respiratorio. Lo mismo que, por ejemplo, en un paciente que tiene aumento de su carga umbral. ¿Qué significa esto? Necesita hacer mayor fuerza para poder vencer una resistencia y a partir de ahí poder ingresar la cantidad de aire necesaria para poder hacer un buen intercambio de gases. Por ejemplo, en caso de aquellos pacientes que tienen hiperinsuflación pulmonar, en pacientes asmáticos con broncoespasmo, bueno, tienen una carga umbral aumentada. Esto es lo que vimos en la ecuación de movimiento anterior. Todo lo que nos aumente la carga y la resistencia hace que tengamos que hacer mayor fuerza, mayor trabajo. Con lo cual, los pacientes pediátricos, después vamos a ver bien los motivos, no tienen la capacidad de resistir un aumento del trabajo respiratorio, con lo cual van a tener que ser asistidos de manera mecánica. Bien, la falla respiratoria aguda es la causa principal por la cual un paciente requiere ventilación mecánica en pediatría. Lo que se vio últimamente en un trabajo que hicieron acá en el Hospital de Niños hace unos años, creo que fue prepandemia el trabajo, es que la mayoría de estos pacientes que requieren ventilación mecánica presentan comorbilidades, ya sea cardíacas, que tengan alguna patología cardíaca, ya sea valvular, algún tipo de cardiopatía congénita o algún paciente neurológico. Bien, y diferencias así muy grandes que tenemos entre la función pulmonar pediátrica con respecto a la del adulto son las que están acá enumeradas, algunas de ellas las más importantes, que son, tenemos una relación entre la capacidad residual funcional y el volumen pulmonar menor en los niños que en los adultos. ¿Y qué pasa con esto? Hace que el paciente tenga menos reserva para el intercambio gaseoso. Cualquier cosa que haga disminuir ese volumen, esa capacidad residual funcional, ya está, el chico no tiene con qué poder vencer o sostener una carga aumentada, una necesidad mayor de ventilación pulmonar. Entonces, tenemos menor capacidad residual funcional respecto al volumen total, con lo cual el paciente ante una patología tiene un impacto muy grande y puede entrar en insuficiencia respiratoria mucho más rápido y mucho más aguda que un paciente adulto. La resistencia en el sistema ventilatorio, sistema respiratorio y en la vía aérea. Va a disminuir la resistencia a medida que el chico crece. Es inversamente proporcional. Cuanto más chiquito es el paciente, mayor es la resistencia, mayor es la dificultad y ante un aumento, por ejemplo, de secreciones, un paciente con bronquiolitis, el impacto es muy grande. Con respecto al volumen pulmonar, en los lactantes tenemos mayor velocidad en el crecimiento de la vía aérea en relación al volumen pulmonar. ¿Qué les pasa a esto? No, perdón, al revés. El volumen pulmonar aumenta más rápido que la vía aérea. Esto los hace más propensos a tener atrapamiento aéreo, hiperinsuflación, aumento del espacio muerto, y todo esto vuelve a lo mismo. Tienen mayor impacto, mayor dificultad del paciente para poder sostener una ventilación cuando tiene una patología que lo lleva al atrapamiento aéreo. Acuérdense que los canales de Lambert y los conductos de Kohn se desarrollan a partir de los 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener estos conductos colaterales, cuando tenemos obstrucción de un alvéolo, se atelectasia y no tenemos capacidad de que se ventile de manera colateral. Por lo tanto, vamos a tener mayor atelectasias en los niños. Bien, y respecto a la fuerza muscular, tenemos limitaciones
en su capacidad de generar fuerza. ¿Y cuáles son las causas? Por un lado tenemos la forma de la caja torácica, las costillas más horizontalizadas, tienen menor o más desventaja mecánica, no tienen el ángulo de tracción adecuado para poder realizar una buena excursión, por lo tanto se agotan fácilmente, no tienen capacidad para poder generar una correcta apertura costal. Tenemos menos masa muscular, esto los hace menos efectivos y más rápidamente agotables, y estos músculos tienen menos fibras tipo 1, lo cual tiene menor capacidad oxidativa. Entonces, no pueden, cuando el paciente entra en insuficiencia respiratoria, aumenta la frecuencia respiratoria, y esto va a hacer que el paciente se agote fácilmente porque no puede sostener, no tiene resistencia y no tiene capacidad de trabajar de manera anaeróbica. Bien, este cuadro es súper interesante. Acá tenemos la comparación entre las variables respiratorias de un recién nacido a término con un adulto. Y acá, fíjense, lo que está marcado en rojo son los aspectos en los cuales hay mayor diferencia. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria en los niños es muy alta, es normal para mantener el volumen minuto y mantener una buena oxigenación. Tenemos a menor edad del paciente, mayor es su frecuencia respiratoria. Si ustedes se encuentran en un neonato que respira entre 30 a 40 respiraciones por minuto, no está mal, no está en insuficiencia respiratoria ni a punto de claudicar. Es su respiración normal. A medida que va creciendo, esa respiración va disminuyendo y en un paciente adulto, a la edad adulta, más o menos en la adolescencia, se va acercando a la frecuencia respiratoria de un adulto entre 12 y 16 por minuto. Más abajo tenemos la capacidad vital. En un niño pequeño es aproximadamente la mitad de la capacidad vital de un adulto. La capacidad pulmonar total también es menor. La distensibilidad, fíjense la diferencia entre el paciente pediátrico y el adulto. La ventilación minuto está muy aumentada, esto va a ser expensas de la frecuencia respiratoria. La ventilación alveolar también está aumentada. Tienen un alto consumo de oxígeno, el doble que en el adulto, y la resistencia aérea en la vía aérea está duplicada 5 veces. Con lo cual, cualquier situación que altere o que aumente tanto la resistencia, el consumo de oxígeno, eso va a hacer que el paciente claudique rápidamente. No tiene capacidad de sostener un aumento en su trabajo que ya está bastante elevado. Entonces, ¿cuáles son las metas en la ventilación mecánica? Ya dijimos, sostener, no normalizar, porque esto está aclarado porque, por ejemplo, en pacientes que son respiratorios crónicos, que son hipercápnicos, que tienen una presión arterial de dióxido de carbono de 50, 60 y conviven con eso y no tienen alteración en el pH ni en el resto de su estado basal, la verdad que no tenemos que llevarlo a un estado de base normal porque si no ahí lo desequilibramos, ¿sí? Lo tenemos que sostener y mantener en su estado basal. Tenemos que, en caso de que el paciente haya ingresado porque tiene un aumento del trabajo ventilatorio, nuestro objetivo de colocarle a ese paciente en ventilación mecánica es bajarle el trabajo ventilatorio y permitir que esté más confortable. Otra de las metas es mantener la vía aérea permeable, esto principalmente en aquellos pacientes que tengan una alteración en el nivel de conciencia, los chicos neurológicos, frecuentemente necesitamos ventilarlo porque no protegen su vía aérea con alta chance de broncoaspirarse y empeorar mucho más su situación.
como habíamos dicho, que, otra de las metas es bajar el consumo de oxígeno sistémico. Sí, todo el consumo de oxígeno, toda la disponibilidad de oxígeno la vamos a utilizar para el trabajo respiratorio, esto va a ir en detrimento de otros órganos vitales. Entonces, la idea es bajar ese consumo de oxígeno, ponerlo en reposo. Y hay otras causas, por ejemplo, el uso de anestesia, sedación y relajantes. Acá hay una situación particular que no se da en adultos, que por ejemplo, los niños muy pequeños que no están ventilados, pero necesitan realizarse una resonancia, una tomografía, estudios en donde se necesita que el paciente se quede quieto y no se mueva por un tiempo determinado, muchas veces se requiere realizar bajo anestesia y para esto son intubados, se ventilan de manera temporal y se extuban inmediatamente después del estudio. Entonces, ¿qué cosas hay que también plantearse como objetivos? Es evitar la lesión pulmonar, que si bien siempre va a haber un poquito de lesión, tratar de que sea lo menor posible, no lesionar los órganos distales, tratando de mantener una buena oxigenación, una buena perfusión, que el trabajo respiratorio sea el adecuado y que no tenga mucha más consumo de oxígeno o gasto cardíaco que corresponda, y evitar disminuir el gasto cardíaco y afectar a nivel sistémico. Entonces, ¿cuándo se va a intubar un paciente? Cuando tenga signos de dificultad respiratoria, cuando no se le escuche buena entrada de aire, cuando el paciente, a pesar de haber implementado distintas estrategias, pónganse un paciente respiratorio que entra con una bronquiolitis, se le implementa tratamiento medicamentoso, nebulizaciones, series de beta 2, corticoides, hay todo un protocolo, y si a pesar de haber instaurado todas esas medidas, el paciente no mejora, sigue con una oxigenación de menos del 90%, con oxígeno suplementario, se deberá considerar la intubación. Cuando además tenga impacto hemodinámico, esto, ¿cómo lo vamos a observar en un paciente pediátrico? Cuando, si bien no está hipoxémico, pero se mantiene hipertenso, sin causa cardíaca, taquicárdico, tenga arritmias, tenemos que ponerlo en reposo, bajar un poco su consumo y su aumento de requerimiento de oxígeno y de ventilación, poner en reposo el sistema y tratar de resolver esa causa que los lleva a esta claudicación. Y respecto a los tubos que se utilizan, depende de la edad del paciente, tenemos tubos de 2.5 milímetros de diámetro interno, esto lo utilizamos en los prematuros de 1 kilo, y depende de los meses. De todas formas, esto es muy relativo porque va a depender de cómo es ese paciente. Si es un paciente de 2 años, pero que es bajo peso, que tiene otras patologías, quizás el tubo que corresponde a su edad no es el que le va a ese paciente, sino que hay que colocarle uno más chiquito. Tenemos para los mayores de 2 años una cuenta que es la edad de niños en años más 16 dividido 4, y tenemos también que tener en cuenta, acá tenemos, en niños tenemos tantos tubos sin balón como tubos con balón. En algunas instituciones se usan solamente sin balón, con la consideración de que los niños tienen la vía aérea cónica, con lo cual ya el tubo directamente se anclaría y no necesita el balón. Hace unos años, desde nuestro hospital, se empezaron a utilizar los tubos con balón, más que nada en los pacientes más graves, críticos, en los que si se necesitan alta presurización del sistema respiratorio, alta PIP, la verdad que con los tubos sin balón era imposible lograrlo. En pacientes muy obstruidos, fuga, es imposible ventilar un paciente muy obstruido sin el balón de neumotaponamiento. Entonces, eso, dependiendo de la causa, dependiendo el estado al momento de intubar al paciente, se coloca uno o el otro. Eso es
también un poco la política de cada lugar. Fíjense en los de la derecha, que tenemos los tubos sin balón, con balón. El de la derecha, lo chiquito que es, y así también es súper difícil intubar un paciente pediátrico. Y es más chiquito, tanto en diámetro como en longitud. Pero todos tienen el mismo conector. O sea, vemos como en adultos el conector universal en donde podemos conectar cualquier tubuladura. Volvemos a esta, nosotros tenemos esta hoja en la terapia intensiva, tipo recordatorio de qué tubo tiene que ir a cada paciente de acuerdo a la edad y el peso. El peso, este es un peso estimativo y teórico, y los cálculos, si es con balón o sin balón, y nosotros que intervenimos, participamos en nuestro hospital. Cada vez que se intuba un paciente, estamos bedside del paciente, preparando el ventilador, asistiendo a la intubación, y luego vamos a colaborar, o quizás los dos kinesiólogos de la terapia somos los que fijamos el tubo, o con ayuda de uno de los médicos. ¿Cuál es, digamos, el secreto de la fijación del tubo? En pacientes pediátricos tiene que ser muy exacto, porque si está muy alto, queda demasiado alto, tiene riesgo de extubarse, no se ventila adecuadamente y podemos generar más daño y no logramos el objetivo de una correcta ventilación. Si está muy metido, porque es 1 centímetro más o 1 menos, es muy, muy fino esa longitud. Si está muy metido, en general se nos va al bronquiofonte derecho y se atelectasia todo el pulmón izquierdo. ¿Cuál es la cuenta, el cálculo que se hace? Es el número de tubo multiplicado por 3. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tubo, supónganse un tubo 4, multiplicado por 3, nos da 12, entonces donde en el tubo nos figura 12 de longitud, 12 centímetros, ahí tiene que estar en el labio del paciente. Entonces, nosotros lo hacemos con 2 operadores. Como les dije, o es el mismo médico que intubó al paciente, fija y mantiene el tubo contra el paladar del paciente con una gasita como figura acá, o no importa, el paciente está dormido, está quieto. Y fíjense que esas rayitas más oscuritas, en este era un paciente que, si ven, es un tubo 4,5, tendría que estar en 13,5. Está entre 13 y 14. Podría estar un poquitito más adentro. Bueno, esto sería la posición donde uno tiene que fijarse cuando lo va a fijar. Nosotros en nuestro hospital hace unos años empezamos a usar esta cinta, que es la Tensoplast Sport, que es la que se usa es elástica, y es la que se usa para vendaje deportivo. Acá nosotros la cortamos, el ancho va a depender del tamaño del niño y el largo también. Ahora les vamos a mostrar la técnica, la hicimos en un muñeco, para que ustedes vean que es totalmente distinta la fijación en un niño a un adulto. A ver si funciona, ahí está. Vamos desde el pabellón auricular, desde el trago de un lado, giramos con la cintita, hacemos 1 o 2 vueltas, después fijamos bien sobre la parte del bigote y llevamos la cinta hacia el otro lado. Acá la hicimos con una cinta cualquiera, no usamos el Tensoplast porque en nuestro hospital, en todos, escasea, es caro, entonces esto lo hicimos a modo para mostrar. La ventaja, nosotros hace unos años usábamos estas cintas, pero como con la saliva, el sudor, y bueno, y el paciente por ahí se movía un poquito, no estaba del todo dormido, y esa cintita se desprendía y teníamos muchísimas extubaciones accidentales. Con el Tensoplast, la verdad que mejoró un montón, casi que no hay extubaciones accidentales. Y, por ejemplo, volvemos acá a la fijación.
nosotros muchas veces una vez que el paciente se intuba y se conecta al ventilador, lo primero que se hace es un control radiográfico. Ahí se chequea el nivel del tubo. Sí, a veces hacemos nada más que una vuelta de cinta que queda bien fijada hasta que le hagan el control de rayos, y a veces se tiene que mover. Con ese control de rayos y la colocación adecuada del tubo ya está, no se toca, se deja fijo, se deja registrado dónde tiene que estar el tubo y se le ponen las dos cintas para que quede bien fijado. Bien. Otros aspectos a tener en cuenta desde la anatomía son los pacientes chiquititos, pediátricos, bebés, tienen el occipucio prominente. Entonces, cuando se lo acuesta en la cama, es directamente el tener esa forma hace que el paciente flexione la cabeza y nos obstruya la vía aérea. Entonces, cuando un paciente está con dificultad respiratoria, acostadito en la cama, tenemos que colocarlo de tal manera de poder mantener la alineación y apertura de toda la vía aérea para que el paciente pueda ventilar y no generarle mayor dificultad respiratoria. En general tienen hiperplasia del adenoamigdalinas, que esto lo van a sostener hasta los 2, 4, 6 años, lo que va también a ocasionarle dificultades respiratorias. Los niñitos tienen macroglosia y la boca pequeña, lo cual les va a dificultar mucho al médico y al operador para poder intubar. La posición de la laringe es más cefálica y más anterior, lo cual requiere una técnica bastante especializada para poder realizar la laringoscopía y poder intubar al paciente. Tiene una epiglottis larga y blanda que va a ocluir también el ingreso en la vía aérea. Y esto es muy importante, que la submucosa faríngea, laringe y traqueal son muy susceptibles de edema. Con lo cual, yo trabajé en terapias de adultos, trabajo en terapia pediátrica, y el paciente pediátrico es mucho más lábil. Más allá de que claudica rápidamente, no nos da mucho tiempo para tomarnos todo el tiempo del mundo para intubar al paciente, cuando se instrumenta, se coloca el laringo y empiezan a intentar intubarlo, todas esas maniobras de intubación hacen que reaccione con edema. ¿Qué pasa? A veces se edematiza tanto que al tercer intento, cuarto intento, que no se pudo colocar el tubo adecuado, se tiene que disminuir el tubo para poder intubar al paciente. ¿Y qué pasa con esto? Pasan 24 o 48 horas, el paciente que empieza con un tratamiento medicamentoso, se acomoda, se deja ventilar, lo sedan, le ponen corticoides y bueno, toda una serie de medicamentos, disminuye el edema, empieza a fugar y ahí requiere recambio de tubos. Bueno, algo súper importante también que se debe tener en cuenta, lo mismo que sucede en un adulto, cualquier recambio de tubo endotraqueal, ya sea de manera programada o no programada, le aumenta la morbimortalidad del paciente. Entonces, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad para evitar que suceda esto. Y vuelvo al tema de la fijación. A nosotros nos pasó hace poco, teniendo, digamos, todo esto ya demasiado aceitado, demasiado incorporado, que ingresa un paciente de quirófano. En quirófano no usan el Tensoplast porque como sus intubaciones en general no son para intubar al paciente y dejarlo intubado, son temporales, no utilizan este tipo de elementos. Baja un paciente, quedó un rato en la sala, no tomaron la precaución de hacer el cambio de fijación de manera rápida y lo que ocurrió es que el paciente se despertó, se movió un poco y se autoextubó. Entonces, en los chicos hay que tener extremo cuidado de la fijación, de dónde está fijado, cómo está fijado, de mantener, digamos, el paciente lo mejor posible, porque cualquier cosita lo pone en un riesgo enorme. Entonces, otra de las cosas a tener en cuenta es que los chicos no tienen tolerancia a la apnea. Rápidamente el chico lo duermen
y baja la saturación, empieza a hipoventilar y desatura en un segundo. También hace bradicardias. Entonces, cuando uno está asistiendo a una intubación en un paciente pediátrico, tiene que estar con los ojos en el paciente, mirando continuamente la mecánica, la coloración y el monitor. Tiene que estar conectado todo, los electrodos, el saturómetro. A veces, entre el caos del trabajo, que además posicionan al paciente, cuando son chiquititos los atraviesan en la cama, cuando son muy grandes los dejan y los intuban como una persona adulta, pero a veces en esos movimientos, además a veces los niños están con alteración en la perfusión periférica, entonces cuesta saturarlos. Bueno, en eso alguien se tiene que ocupar de que el chico esté monitorizado. No se lo puede intubar sin tener un registro de saturometría, sin tener el manguito de presión puesto. En eso tenemos que también nosotros estar atentos y colaborar, porque si no el paciente se va. Bien, son muy lábiles y tienen bradicardias vagales muy frecuentes, que esto ocurre cuando en algunos pacientes se les coloca el laringo y solamente esa acción hace que el paciente empiece a bradicardizar. Por ahí está en 120 de cardíaca y empieza rápidamente a bajar. Cuando empieza a descender la frecuencia cardíaca, hay que suspender la acción, bolsear de vuelta con máscara y ambú, esperar que se recupere y volver a bolsear. Sepan, ustedes van a tener ahora el práctico de RCP, pero saben que en un paciente pediátrico con una frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto hay que empezar maniobras de reanimación. Entonces imagínense un paciente que está por intubar, no está intubado, tiene una bradicardia extrema o por debajo de 60, bueno, se complica muchísimo el escenario. Bueno, aparece fatiga muscular, ya habíamos hablado de falta de desarrollo, tienen poca musculatura, esta musculatura tiene poca capacidad oxidativa, listo, se fatiga, no tiene más fuerza y no va a respirar. Y tiene un menor calibre. Además, si a ese menor calibre le agregamos edema o se le van a juntar secreciones, supónganse que es un paciente que entró por una patología básicamente respiratoria, bueno, vamos a tener más problemas todavía. Entonces, vamos ahora a la parte del respirador. Esto es el mismo ventilador que se usa para adultos, usamos el pediátrico, tenemos los multiparamétricos que nos van a dar un monitoreo para que nosotros podamos ver las curvas y podamos ver si hay una buena presurización del sistema, si hay fugas, si hay una adecuada entrega de oxígeno. Y algo importante, no está en esta foto, todos los pacientes pediátricos se humidifican con calentadores y humidificación activa. En el momento de la pandemia empezaron toda una movida de utilizar los filtros, que la humidificación activa no se usaba, pero bueno, vieron que los filtros para los pacientes menores de 10 kilos no sirve. Es inefectiva la humidificación que otorga un humidificador pasivo. Así que nosotros, en la medida que tenemos, que también depende de la disponibilidad y el recurso que tenemos, les ponemos humidificación activa. En esta unidad tenemos estos respiradores, Neumovent, que estos andan por todos lados, Macket y Drager, cada uno con una interfaz diferente, pero en el fondo todos hacen lo mismo, entregan flujo o presión, depende de lo que uno les setee, y nos da un monitoreo un poco más completo, un poco menos, pero en fin, todos cumplen la misma función. Y esto de modo también de repaso, tenemos las variables que vamos a setear de inicio de inspiración, la variable de control, la de fase y las características de la expiración. El inicio de la inspiración puede ser asistida,
en la que colabora el paciente o controlada que la realiza el respirador. La de control, volumen o presión, depende de cuál es nuestro objetivo, cuál es la patología que presenta el paciente y qué es lo que nos parece más adecuado. Y a esto les comento ahora que en pacientes pediátricos no se le hacen cambios muy drásticos y radicales durante la ventilación. El paciente, una vez que ingresa al ventilador, se lo estabiliza, se le coloca la presión o el volumen que uno que desea o que requiere el paciente. Vamos a ver después algunas cuestiones particulares. Y si eso no funciona, se lo adecúa, pero una vez que se estabiliza, no se lo toca o las variaciones son muy pequeñas. Quizás en mi caso, en mi experiencia, lo que vi es que en un adulto quizás un día lo ventilaron por volumen, al día siguiente vino un médico que le gusta más presión y lo cambió de modo, pero no le genera tanto impacto en el sistema. En los chicos, por lo general, una vez que se intuban, se les coloca una vía arterial y a través de esa vía arterial se le hace el control de estado ácido-base, en general 2 veces por día. En pacientes más graves o más inestables se hacen los controles más frecuentes, pues no se lo tiene que pinchar, pero también tratan de ser bastante conservadores porque al ser pequeños no pueden estar extrayéndoles un montón de volumen de sangre en todas unas 24 horas de guardia. Entonces eso lo van controlando y regulando para no exsanguinar al paciente. Bien, y las variables de fase son las mismas, de tiempo, flujo, volumen, y vamos a setear también una PIP y un tiempo expiratorio, que a veces eso va a depender del tipo de ventilador, a veces algunos va a depender del tiempo expiratorio y la frecuencia. Bueno, eso es según el equipamiento que tengamos. Bien, vamos a pasar, bueno, si no, no vamos a llegar. Tenemos acá básicamente las curvas de flujo o de presión, y con esto nosotros vamos a chequear si está recibiendo lo que nosotros esperamos, que esté dentro de los parámetros de seguridad, que no le estemos generando bili, lesión pulmonar, que más adelante vamos a hablar de la ventilación protectiva. Bueno, la nomenclatura también va a depender de los autores que lean y de los equipos. Tenemos básicamente pacientes que los ventilamos con presión control o volumen control, asistido o controlado, CMB, esto es todo un apartado aparte. En pediatría, no en neonatología utilizan CMB, en pediatría no se usa, casi no se usa. Yo hace años que no veo, y en nuestra unidad de terapia intensiva pediátrica no se utiliza. Se demostró, se hizo un trabajo acá hace muchos años, que la utilización de CMB lo que produce en pacientes pediátricos es una prolongación del tiempo de ventilación y también prolonga el tiempo de weaning. O sea, no tiene ningún beneficio el paciente que se ventila con CMB. Y también podemos ventilar al paciente con presión de soporte o CPAP. La presión de soporte la podemos utilizar ya sea como modo ventilatorio en un paciente que ya está estable, que requiere ventilación crónica por un motivo que fuera, hay distintas causas, o la usamos como método de weaning, que después le va a hablar Federico. Bien, acá unas cositas así, unos tips diferentes a la población de adultos. El TI lo vamos a setear entre 0,55 más pausa. A todos nuestros pacientes pediátricos, los más pequeños, les ponemos pausa. ¿Por qué la pausa? Sabemos que como tenemos diferentes constantes de tiempo, entonces la pausa nos permite que haya mejor distribución del aire en el pulmón. Y
cuanto menor es el paciente, mayor la frecuencia ventilatoria, el TI va a ser más corto, con una relación IE de 1,3, 1,2, dependiendo el paciente y a veces, dependiendo de la patología que tiene el paciente, quizás vamos a requerir menor tiempo inspiratorio para darle mayor tiempo expiratorio en pacientes más obstruidos para poder darle tiempo a que elimines ese volumen. El flujo va a ser 1 por kilo, que va a ir dependiendo entre 0,5 y 1 a 30-60 litros minuto, es lo que ustedes habitualmente ven en un paciente adulto. Entonces, eso va a ir dependiendo de la edad, de los kilos del paciente y el equipamiento. A algunos nos lo permite setear y otros lo va a determinar solo, depende de las otras variables que nosotros vamos a setear. La presión, entre 15 y 25, no más de eso, sabemos que tenemos que buscamos una presión plató menor de 28 o 30 centímetros de agua para evitar lesión pulmonar. Bien, esto es lo que acabo de decirles, y lo de la frecuencia también la vamos a setear de acuerdo a la edad del paciente. Más pequeño, mayor va a ser la frecuencia; más grande, entre 5 y 10 años aproximadamente, se acerca a la frecuencia del adulto. Y para tener como un recordatorio, en la patología restrictiva la frecuencia la tenemos que aumentar. El paciente no puede expandir su tórax, no puede ingresar más aire, entonces, ¿cómo vamos a mejorar ese volumen minuto? A expensas de aumentar la frecuencia respiratoria. Sin embargo, en los pacientes obstructivos tenemos que bajarla, como ya les dije antes. La idea es darle más tiempo expiratorio para poder desembarazarse de ese aire que les sobra. Entonces, si nosotros, dependiendo de cómo lo ventilamos, si lo ventilamos por volumen control o por presión control, vamos a setear unas variables en un modo, otras variables en el otro modo, siendo la variable controlada y la contraria va a ser la dependiente. Y de esto nos va a dar las curvas para cada una de los modos que vamos a utilizar. ¿Y qué vamos a hacer con este paciente ventilado? Nosotros, como kinesiólogos, vamos a hacer nuestra parte, higiene bronquial y control ventilatorio. ¿Qué vamos a controlar? Las curvas de volumen, de presión, de flujo. ¿Y por qué? Porque a veces, si está ventilado por volumen, a veces la curva de presión se nos dispara, se va al diablo. ¿Qué pasa? Hay un momento de resistencia y tenemos que chequear si esa resistencia va a estar dada por secreciones, porque el paciente se despertó y muerde el tubo. O sea, hay circunstancias en las que nosotros tenemos que estar atentos y mirar al paciente. El paciente pediátrico es muy variable, muy dinámico. Todo el tiempo van pasando cosas, entonces demandan de mucho trabajo y muchas miradas de todo el equipo interdisciplinario. Tenemos también los parámetros y el valor absoluto que nosotros podemos observar, si el paciente está recibiendo lo que nosotros le seteamos, si no, si hay alguna fuga, si hay algo que no está del todo bien. Bueno, tenemos que chequear todo el tiempo el sistema y al paciente. Las alarmas también son otro punto que vamos a hablar más adelante. Y respecto al paciente, ¿qué tenemos que mirar en el paciente? La mecánica. En el paciente pediátrico es muy evidente la mecánica ventilatoria, y cuando ocurren cosas se le notan muy rápidamente. En un paciente adulto quizás los cambios no son tan visibles o tan clínicamente visibles, pero por ejemplo en un paciente pediátrico, si tenemos una intubación selectiva, es muy frecuente ver una simetría en la excursión torácica. Y lo vamos a escuchar y lo vamos a palpar. La verdad que los chicos tenemos un montón de cosas por observar. La sincronía entre el paciente y el ventilador, y en esto es otra historia y otro tema aparte, que actualmente estamos con protocolos de pseudoanalgesia, y la idea es
darle lo menos posible, que el paciente esté cómodo, que el paciente no tenga dolor, que no se lo vea incordioso o con dolor, que se lo deje ventilar también, salvo en los pacientes que están súper graves, con una PAFI muy baja. Bueno, esos pacientes tienen que estar muy dormidos, quizás algunos relajados. La idea es usar la menor relajación neuromuscular posible por el impacto y todo el daño que esto genera y la debilidad con la que quedan los pacientes. Entonces, tenemos que chequear esa sincronía y tratar de corregirla y corregir en lo posible desde el ventilador. Sí, a pesar de hacer los ajustes necesarios, el paciente sigue asincrónico y con un impacto en su monitoreo de signos vitales, bueno, ahí quizás requiera un ajuste y un rescate de medicación. Vamos a controlarlo a través del estado ácido-base. Como les dije, estos pacientes tienen guía arterial y en la guía arterial, por lo general, tenemos un control de estado ácido-base diario y de ahí podemos controlar la PAFI y ver qué tendencia tiene este paciente y de ahí ver cuál es la estrategia médica y ventilatoria. También tenemos otro índice que es el índice de oxigenación, en donde multiplicamos la presión media de la vía aérea por la FiO2 sobre la presión arterial de dióxido de carbono, de oxígeno. Esto nos va a dar, de acuerdo a una escala, si este índice nos da menos de 5 es que está bien. Si nos da entre 5 y 16 estamos hablando de hipoxemia. Si es mayor a 16 hablamos de hipoxemia grave, y si es mayor de 25 o 40 ya estamos hablando de una situación súper grave en donde podemos pensar en escalar el tratamiento y de ya ir a unas medidas más invasivas como el ECMO. Bien, siguiendo con el monitoreo y la pseudoanalgesia, tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes es muy difícil evaluar el estado del paciente. Hasta los 3 años estamos en una etapa preverbal. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar? La expresión facial, la respuesta motora, fisiológica. A veces el paciente está taquicárdico y lo que le pasa es que tiene dolor, no lo puede manifestar, no podemos saberlo. O por ahí llora. ¿Lloran por qué? Porque está en un lugar desconocido, porque está multiinvadido. En eso, nosotros tenemos la ventaja en esta unidad de terapia intensiva, que es una terapia abierta, donde todo el tiempo están los papás con los pacientes. Entonces, ellos mismos son los que nos pueden relatar y nos pueden decir, bueno, no, es así siempre, es un chico que llora siempre, es un chico... Entonces, a veces, eso nos ayuda a no tener que sobremedicar, a no tener que tenerlo más dormido de lo necesario, porque a veces el paciente es su estado basal. Hay chicos que son más llorones o más combativos o más locos y otros más tranquilos. Entonces, y la otra cuestión es que al estar los padres al lado, los chicos sentir alguien conocido, una voz conocida, el paciente está más tranquilo. Entonces eso nos ayuda a requerir menor dosis de droga. Entre los 3 y 7 años, por ahí podemos llegar a sacar un poco de lo que le pasa al paciente a través de los dibujos, de fotografías, de caras, la escala análogo visual, y buscar la estrategia que corresponda a la edad de cada paciente. Y ya a partir de los 7 años, como está en una etapa verbal, ya un poco más consciente, ahí podemos usar las mismas escalas que en adulto. Y el objetivo en la terapia es no tenerlo del todo dormido, no estar en un RAS-5, en una sedación muy profunda. Esto no sirve, no está bueno, porque va a hacer que el paciente esté más tiempo en la terapia, le cueste más salir, tenga más debilidad y mayor riesgo de complicaciones, de infecciones, y aumenta muchísimo su comorbimortalidad. Bien. También tenemos
otro parámetro que es la SAFI, que tiene una correlación bastante lineal con la FIO2, con la PAFI, perdón, en donde algunos pacientes sucede cuando se empiezan a despertar, las guías arteriales se salen o se tapan, dejan de funcionar, se tiene que extraer. ¿Y qué hacemos? Tenemos un paciente ventilado en vías de Winning y no tenemos cómo controlar el estado ácido-base. Bueno, vamos a verlo con la SAFI. La SAFI, ¿qué es? Es la relación que hay entre la saturación, medida con el saturómetro común de dedo, y la FIO2 que se le está aportando. Esto es bastante parecido a la PAFI. Entonces, no necesitamos invadir y agredir al paciente pinchándolo, porque cada vez que se lo pincha un paciente que está en vías de Winning y nosotros lo hacemos llorar, se descompensa y no lo vamos a poder progresar. Entonces, en eso hay que ver el costo-beneficio. ¿Cuánto sí es necesario tener un estado ácido-base extraído con la jeringa? O lo podemos ir controlando con una SAFI. Bien. Y una de las metas, objetivos y cosas que tenemos que tener bien en mente, que a los niños principalmente tenemos que hacer ventilación protectiva. Antes era solamente el distrés, bueno, ahora a todos. ¿Y qué es esto? Ventilarlos entre 8 y 10 mililitros kilo. En realidad se usa entre 6 y 8 mililitros kilo. Hace años atrás era 10 mililitros kilos para todo. Bueno, se bajó y la verdad que no nos fue mal. No tenemos muchos fallos en las extubaciones. La verdad que estamos teniendo buenos resultados con ventilaciones más protectivas, teniendo en cuenta de que buscamos una presión meseta o plató menor de 30 o 28 centímetros de agua, una driving pressure menor de 15. Para eso podemos tener y tolerar una hipercapnia permisiva, no hace falta que tengamos 40-45 de PCO2, podemos tener un poco más, siempre y cuando tengamos un pH mayor de 7,20. Ya cuando ese pH es menor a 7,20, bueno, ahí ya tenemos que ajustar y mejorar los parámetros, porque si no, todo el sistema del paciente va a funcionar mal y se nos va a ir. Bien, modo presión de soporte. Esto es lo mismo que en un paciente adulto. Tenemos presión de soporte entre 5 y 10. Después seguramente cuando les hable del Winning va a ser un poco más detallista en cómo hacemos nosotros las pruebas de ventilación espontánea con presión de soporte. Bien, lo que nosotros vamos a setear es la presión de soporte, PIP, FIO2, sensibilidad o trigger. No mencioné antes la FIO2, la verdad que hace unos años atrás se ponía FIO2 elevadas a todo el mundo, y actualmente lo que se está haciendo en todos lados es darle y otorgarle la menor FIO posible. O sea, siempre que el paciente tenga una buena saturación, la FIO2 la vamos bajando para que sostenga una saturación por encima de 98, 97, 98. Entonces ahora podemos observar que en la terapia tenemos pacientes ventilados con 0,30, 30 de FIO2, 40 de... Si es muy sensible, ¿qué pasa? En los chiquitos, como se mueven todo el tiempo, puede eso ser detectado por el ventilador como un esfuerzo inspiratorio, entonces genera autociclado. Si es muy duro, lo que sucede es que el paciente puede agotarse y ya sabemos que no tiene mucha capacidad de soportar una carga elevada. Entonces ahí tenemos que también tener cuidado. Y importantísimo, cuando están los pacientes en ventilación mecánica, setear bien y chequear las alarmas, ya sea de presión alta o baja, la presión de volumen, la frecuencia cardíaca, respiratoria, perdón, la alarma de apnea y la de oxígeno. Siempre tenemos que chequear y tener todas las alarmas prendidas, porque
bueno, eso también va a depender del medio, pero, por ejemplo, una terapia intensiva pediátrica, en el peor de los casos, en plena temporada de bronquiolitis, donde hay muchos pacientes, donde no tenemos la relación enfermero-paciente adecuada y donde hay un aumento en la demanda de trabajo, quizás estamos 2 horas con un paciente y tenemos la sala llena, bueno, siempre hay que tener las alarmas bien seteadas y bien y prendidas. Bien, otra medida que se puede tomar, por ejemplo, en pacientes que no responden a la ventilación convencional, se le pone el ventilador, va aumentando PIP, FIO2, y así todo el paciente sigue con hipoxemia, tenemos como medida de reclutamiento o de escalar en el tratamiento el decubitoprol. Esto en la pandemia ya vieron y está súper chequeado y comprobado que mejora la relación BQ, mejora la ventilación dorsal, mejora la oxigenación, y nosotros en pediatría el poner al paciente en decúbito, pero no es una maniobra que nos cueste mucho, porque entre 2 personas se puede dar vuelta tranquilamente un paciente. Y quizás no hay un protocolo estricto como existe en adultos de que el decubitoprol tiene que durar 6-18 horas. No, hay chicos que están quizás una semana en decubitoprol, que responden al decubitoprol, se le van bajando parámetros para tenerlo con una ventilación protectiva, pero se mantiene una PAFI que mejoró con respecto a la situación inicial, pero que no es suficiente como para darlo vuelta, o a veces lo que ocurre es que se lo supina y rápidamente vuelve a desaturar y a bajar la presión arterial de oxígeno, con lo cual tenemos que volver al prono. Y quizás con una semana más o 2 semanas, yo he visto pacientes que han estado mucho tiempo. La ventaja que tenemos nosotros en la población pediátrica con el prono es que no se lastiman tanto. Sí tenemos la precaución, los quienes que estamos en la terapia intensiva, de rotarles la cabeza cada 2 horas, ponerle protección con el Duoderm en las orejas y en las zonas de mayor apoyo, y la verdad que los pacientes chiquititos no tienen lesiones por decúbito. Bien, esto no les voy a hablar. Otra de las posibilidades es la ventilación de alta frecuencia, que ya lo vieron un montón en la clase que les dieron en el bloque pasado. Sí, en la población pediátrica se usa muy poco y se utiliza más que nada para favorecer el lavado de dióxido de carbono cuando no tiene tanto dificultad, no tiene tanta hipoxemia, pero sí mucha hipercapnia. Otras de las técnicas innovadoras que realmente nosotros en este hospital no lo vimos porque requiere un equipamiento especial y de insumos que no los tenemos, que es la ventilación con NAVA. Y acá, no sé si ahí me escuchan. Bueno, acá tenemos de muestra 2 de los ventiladores. Y vamos a la otra diapo. Bueno, a ver si acá... Ay, no sé por qué ahora me aparece así. Bien, este es un MOVEM, fíjense que es un paciente que está bastante sincrónico. Acá los parámetros que están seteados, tenemos un paciente que tiene un BT de 45, bueno, y no vemos los demás parámetros. Acá la humificación activa, en este caso tenemos ramas con cable calentado y, ¿cómo se llaman? Este humidificador, que no me acuerdo ahora el modelo, que requiere cables sí o sí, y estas tubuladuras con las cuales se puede colocar este sistema. Y otra diapo acá. Y respecto a la sincronía del paciente con el ventilador, fíjense cómo expande, más que nada este hemitórax, pero porque este es un paciente que ya viene con una deformidad torácica y
digamos, tiene mayor volumen pulmonar en su pulmón izquierdo. Este es un paciente neuromuscular de 5 meses con 6 kilos que ingresó hace 13 días a la terapia. Al día 13 fue traqueostomizado, porque ya se sabía que este paciente iba a requerir ventilación prolongada, quizás nunca más se pueda desconectar, y es el que tenía este ventilador. 6 kilos y 45 de BT, está seteado, 65 de DTI, 24 de frecuencia, 5 de PIB, 0,5 de trigger, y fíjense que no, y acá tiene 24 de frecuencia respiratoria monitorizada, o sea que el paciente no aporta ninguna, estaba durmiendo en ese momento. Bien, esta era la última. Esperen que... Bueno, creo que estoy bien a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no quedó muy claro? ¿Me escucharon? Estuve una hora hablando, dígame por si me escucharon. ¿Cómo no te vamos a escuchar? Estamos atentos, pero bueno, nada, ahora hace falta el día de mañana. Mañana tienen el práctico, a full. Bueno, pero por lo menos las cosas así, los tips y cuestiones diferenciales entre niños y adultos, me parece que abordé un poco todo. Me parece que no sé si fue claro o no. Dígame por lo menos que se entendió. Sí, por mi parte sí, claro. Sí, se entendió. Bueno. Sí, clarísimo. Bueno. Listo, entonces. Descansamos hasta 1:30, ¿les parece? Perfecto. Bárbaro. Vayan a